CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Muy buenos días también a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Son más de 18 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, siempre a través de las ondas de 96.3, de las ondas radiales de 96.3, que cubren todo el país de costa a costa y de frontera a frontera. Horizonte, su programa de cultura ciudadana, nació como una alternativa para que ustedes y nosotros tengamos un espacio en el cual podamos pensar y opinar libre y abiertamente sin que nadie nos diga cómo pensar o cómo opinar. Eso fue lo que nos hizo generar esta idea, este espacio de cultura ciudadana Horizontes, donde promovemos la participación ciudadana, donde jamás le vamos a decir a usted, querida amiga, estimado amigo, nunca les vamos a decir cómo pensar ni cómo opinar. No. Eso se lo dejamos a otros medios, a otras personas, a otros grupos. Nosotros no. Nosotros insistimos en que su opinión, estemos o no estemos de acuerdo nosotros, es valiosa. Quizás usted nos saque de un error con su manera de pensar, o a lo mejor lo expresado acá por nuestros invitados nos saca de un error a todos.
puede ser que comparta parcialmente o que no comparta nada de lo expresado, pero eso es Costa Rica, esa es la Costa Rica que nos vio nacer hace muchísimos años y esa es la Costa Rica que deberíamos nosotros como adultos, como sociedad, en estos momentos estar procurando fortalecer y heredársela a nuestros hijos. Una patria en la cual puedan hablar libre, abierta y educadamente, una patria en la cual se pueda ejercer el derecho al voto sin tener temor a que ese voto va a ir al canasto de la basura porque alguien con una bota o con una billetera llena de dólares o con una ametralladora o con un grupo narco o con lo que usted quiera, se impuso y entonces el voto va a la basura. No, debemos de trabajar todos los días por promover la participación ciudadana y no hagamos caso de aquellas situaciones en que algunas personas, unos troles y otros que ahora les ha dado por envalentonarse a través de las redes sociales, empiezan a ofender recordándonos a la madre que esto, que el otro. No. Eso se llama estrechez mental. Recordemos claramente, la bilis se deja en el hígado y las neuronas van arribita, en la cabecita. Y desde luego todos tenemos conciencia y tenemos corazón. Ojalá que usted, si su hijo piensa diferente, no lo llame canalla. Ojalá que si su esposa piensa diferente, no la llame sumisa o canalla. Y de igual forma, nosotros vamos a respetar siempre a todas las personas sin llamar a nadie, ni sumiso ni canalla. Dejemos esas cosas a un lado. Esa confrontación no nos lleva a nada. Ese estar sembrando odio todos los días entre la familia costarricense no conduce a nada. Fortalezcamos la democracia. Hay que fortalecer, que no es perfecta, claro que no es perfecta. Si no fue hecha por Dios, fue hecha por nosotros los hombres, los costarricenses. Que los tiempos cambian, claro que sí. Que hay que actualizar muchas leyes, claro que sí. Que hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero no hay que poner piedras, no hay que distraerse, no hay que estar todos los días, un día sí y otro día también, lanzando ácido para que las cosas no se hagan. Trabajemos todos en conjunto y vamos a ver como resultado una sociedad cada día más sólida en democracia, respetando el ordenamiento jurídico, respetando los tres poderes de la República, para que quede muy claro, porque ahora parece que cuando uno habla de ordenamiento jurídico, entonces nos salen con comparaciones de que es que en Venezuela hay ordenamiento jurídico. No. No nos hagamos, es que de verdad que cuando uno quiere confundir cualquier chistecito, cualquier cosa se presta. No, respetemos, entonces para decirlo claramente, respetemos los tres poderes de la República que nos da la Constitución de la República. Respetemos el poder ejecutivo, donde está el señor presidente y su gabinete, hay que respetarlos. Si votó o no votó usted por él, eso es indiferente. Ya es el presidente de la República en ejercicio y hay que respetarlo. Respetemos a los señores y señoras magistradas y a todo el Poder Judicial, que no nos gusta como son elegidos. Bueno, pero hay que respetarlos. Cambiemos entonces las leyes. Igualmente respetemos el Poder Legislativo, que muchas veces nos queda debiendo porque llega cada cosita ahí, que bueno. Sin embargo, eso lo hemos visto durante muchos años. Cambiemos las leyes, entonces. En fin, vamos a hablar hoy sobre un tema que realmente llama la atención. Esto era solamente un abrebocas. Hoy está con nosotros el analista político don Álvaro Ramos. El tema de hoy, así como lo oyen ustedes, la estrategia de confrontación de Rodrigo Chávez. Pregunta, ¿táctica o desesperación? Y ahí la pregunta planteada para escuchar con mucha atención y con mucho respeto a don Álvaro Ramos. Y antes de iniciar, para aquellos mal pensados que después dicen, es que don Edgar y Horizontes ya aburren, solamente están en contra del gobierno. No es cierto. Si usted no escuchó el programa con doña Laura, la ministra de la Presidencia, que se hizo hace unos días aquí, lo lamento mucho. Si usted no escuchó otras personas que están a favor del referéndum que expusieron aquí, lo lamento mucho. Tratamos de balancearlo y desde ya les adelanto que el viernes de esta semana estará la diputada Pilar Cisneros Gallo con nosotros, el día viernes 9 estará con nosotros para balancear la información. Así es que tranquilidad, no pierda tiempo lanzándonos falsas acusaciones a nosotros. Don Álvaro Ramos, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. ¿Cómo es esto? La estrategia de confrontación de Rodrigo Chávez,
táctica o desesperación. Le escuchamos con atención. Muy buenos días, don Edgar, muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan a través de su prestigioso programa. Le agradezco mucho la oportunidad de poder expresarme, como usted bien lo dice, educar en democracia. Hoy es un día interesante porque ya tenemos resultados de muchos de los procesos que estábamos esperando, así es que podemos conversar con cierto conocimiento de lo que ha sucedido. Sí, lo primero es, uno se pregunta cuando ve la gestión de casi 28 meses en este momento de la administración del presidente Rodrigo Chávez Robles, si su estrategia, que es confrontar a todo lo anterior, su estrategia que es sustituir a las élites que él considera malas, corruptas, así las define él, las define casi prácticamente como si fueran mafiosos. De la construcción de tantos años de democracia podemos verla con claridad desde la Constitución del 49, podemos tener hasta un instrumento jurídico, el máximo instrumento jurídico que es la Constitución, en donde hemos construido un Estado democrático, ejemplo en el mundo. Costa Rica durante todo ese periodo ha sido considerada, cuando se han hecho esas evaluaciones en tiempos más modernos, se le considera una democracia plena. En el mundo entero somos una de las pocas democracias plenas que existe. Estamos en el pequeño grupo del 10% de naciones altamente civilizadas y que gozan de plena libertad y de procedimientos jurídicos y electorales limpios y correctos. Estamos considerados una democracia plena. Para el presidente Chávez, que fue electo bajo esos parámetros, que fue su poder deriva legítimamente de una elección en esa democracia plena que se llama Costa Rica, y que yo la he conocido a lo largo de casi 70 años, de mi vida entera aquí, y que todos los que me escuchan también la conocen a lo largo de su vida, en la que hemos gozado de plenas libertades. Para el presidente Chávez y para los que están a la par de él, eso no es una democracia. Para el presidente Chávez y para los que están a la par de él, este es un país lleno de corruptos. Así lo ve él. Este es un país en el que hay que sustituir a toda la clase intelectual. Es un país en el que hay que sustituir a todos los profesionales, porque hizo un ataque profundo y directo hacia los colegios profesionales que nos han dado toda la tecnología, nos han dado la protección legal, nos han dado la protección social, nos han dado la protección en términos médicos y otras profesiones distinguidas que tiene el país, que nuestras universidades han generado. Para el presidente Chávez, eso no es una democracia, lo que hemos vivido. Él la llamó en el insulto más grande que le ha hecho un jefe de Estado en toda la larga historia del país, todos los 224 años que tenemos de ser un país independiente y unificado como lo somos, y lo hemos sido a lo largo de nuestra historia republicana. Y uno puede agregar la historia colonial también, en la que éramos bastante unificados como provincia española. Éramos bastante, se podía identificar claramente a los costarricenses por su forma sencilla, los labriegos sencillos, como lo dice el himno nacional, con tanta claridad. Para el presidente Chávez nada de eso vale. El país, según él, en su cabecita, empezó el 8 de mayo del 2022 y él está destinado a cambiar, o está provocando un cambio, eliminando toda esa élite que él llama la élite corrupta, confrontando constantemente a los otros poderes de la República que fueron electos en el caso del legislativo y designados en el caso del judicial por los sistemas constitucionales exactos por los que él deriva el poder, porque si esos poderes están mal, según él, son unos mafiosos, el de él debería hacer exactamente lo mismo, porque fue original su elección y su poder de la misma Constitución que él tanto desprecia y que ya anunció que quiere cambiar otra confrontación. Lo anunció en Guanacaste que quería una nueva Constitución. Esto de confrontar lo está llevando a nada, no logra absolutamente nada. Perón, el general Perón, que fue 3 veces presidente electo de Argentina, tenía una frase famosa que decía que del error político uno se puede volver
pero que del ridículo político uno no se puede devolver. Y el presidente debería ser asesorado un poco mejor por la gente que lo está aconsejando, porque está haciendo el absoluto ridículo, y del ridículo político no se está pudiendo devolver. Cada vez está quedando más en el ridículo como un ignorante de los sistemas democráticos modernos de Occidente. Este sistema de confrontar y estar creando enemigos e insultando a los demás constantemente, que es lo que él hace en sus conferencias de prensa. Es decir, él no gobierna desde la Casa Presidencial, él gobierna desde conferencias de prensa, que son además una cosa vergonzante para el resto de sus colaboradores, a los que llama como si fueran, digamos, gente que hace mandaditos. Da pena realmente ver la forma en que trata a los ministros y viceministros y asistentes del gobierno, esa forma despectiva, casi como si fueran propiedad personal de él. Da vergüenza, sinceramente, la forma en que los trata. Es una forma increíble, debe ser que la aprendió en esos países de Asia, en donde él aconsejó desde sus posiciones del Banco Mundial, esos aprendizajes feos de esos dictadores de esos países que todos conocemos en África y en Asia, que tratan a sus subordinados como si fueran esclavos. Él mismo confronta también a sus subordinados. Solo el que le obedece ciegamente tiene un espacio en su grupo político y en su quehacer político. Así es que Chávez está cometiendo exactamente el mismo error que cometen los dictadores en todas partes del mundo y a lo largo de la historia. Tal vez el ejemplo más claro que uno puede en la historia moderna del siglo XX es el de los nazis, que crearon enemigos ficticios contra las personas de la raza judía, contra las personas que eran de ideología particularmente de izquierda, crearon enemistad absoluta contra sectores enteros religiosos. Los nazis generaron su poder en base a una confrontación violenta constante que se generaba en las calles a través de las camisas pardas, en el uso de grupos violentos como los que vimos en Guanacaste contra los muchachos universitarios. Ese tipo de confrontación callejera es lo que le dio el poder a las camisas pardas conocidas como las SA en la Alemania, antes de que los nazis asumieran el poder y después de que asumieron el poder. Ese tipo de confrontación ya lo hemos visto en la historia. Crear esas divisiones en los países ya las hemos visto en la historia. Tenemos un caso más moderno que el de los nazis, el de Ortega Murillo en la dictadura de Nicaragua, que constantemente confronta a la Iglesia Católica, confronta a todos los partidos políticos, cerró hasta la Cruz Roja, exactamente igual que el proceso que estamos viendo en Costa Rica. Es una confrontación todas las semanas contra la institucionalidad del país. En particular, en el caso de Rodrigo Chávez, hay una parte muy vergonzante de él. Realmente es increíble ese ataque constante, en mi criterio, cobarde, muy cobarde de él, es atacar a las mujeres que él percibe tienen poder, son más inteligentes y preparadas que él. El caso más claro es el de la Contralora, pero no es el único, el de doña Gloria Navas también. Por ejemplo, doña Gloria y la Contralora son infinitamente más preparadas que él en el conocimiento del sistema jurídico, en el conocimiento de la institucionalidad del país. Son mujeres maduras, serias, formales, que han pasado un proceso de toda su vida. En el caso concreto de la Contralora, por ejemplo, de tener una institución tan complicada y con tantas atribuciones y tanto desarrollo a través de todo el Estado costarricense, no tiene ni una sola acusación penal, a diferencia de él, que tiene una colección de acusaciones penales que lo van a perseguir por muchos años. La Contralora es una persona seria, formal, yo por lo menos la conozco personalmente, doy fe de la capacidad, de la seriedad y profesionalidad de ella y de sus subordinados y subordinadas de primer nivel, de lo mejor que tiene el país y de lo más preparado. Le aconsejaron, lo trataron de sacar de su propio rol, insistió en la confrontación e hizo el ridículo más acabado que ha hecho un presidente en Costa Rica, el desastre más grande político, que es presentar una ley que es absolutamente inconstitucional, la sala lo declaró así,
y quedó en el más completo ridículo. Pero él particularmente tiene un ensañamiento contra las mujeres que él percibe más inteligentes que él, más preparadas que él, y sobran en Costa Rica mujeres más preparadas que Chávez. Chávez realmente ignora todo el sistema jurídico costarricense, comete errores que ni un estudiante de primer año de Derecho comete, y va a seguirlos cometiendo, y se va a dar cuenta de que llevó al país a un caos, a un desastre. Tanto es así que hoy, solo para después de 28 meses de gobierno de Chávez, hoy hay un artículo muy interesante en el diario Extra del coronel Pazmiño, ex jefe de inteligencia de Ecuador, que declara, con bastante conocimiento por cierto, que Costa Rica es uno de los 4 santuarios más grandes del narcotráfico en el continente americano. Es un completo desastre la situación en la que estamos en este momento en materia de narcotráfico. A eso nos ha llevado esta confrontación. En lugar de estar unidos para pelear con un enemigo de ese calibre que está dominando el país, como dice el coronel Pazmiño en ese artículo, que ya tenemos gobernanza criminal en Costa Rica, pequeños grupos que se fueron convirtiendo en grandes grupos criminales en regiones y que ahora ya son megabandas que se convertirán en carteles de clase 1, dice el coronel Pazmiño en su análisis sobre Costa Rica. Don Álvaro, dentro de lo que es la inmediatez de la radio, nos pone acá el licenciado Soto desde Alajuela, dice, esto de la mentira constante es algo muy peligroso. Se ha utilizado, como bien lo dice don Álvaro, desde los tiempos de la Alemania de Hitler, cuando su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, decía, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea la mentira, más gente la creerá. Eso solamente para que usted continúe en esa misma línea. Eso es parte de la inmediatez de la radio, una colaboración de el licenciado Soto desde Alajuela. Sí, históricamente podemos ver que este mismo sistema, que es conocido como populismo, en el caso de Chávez agregamos que tiene una profunda ignorancia del país, porque él es como un extranjero que vino a gobernarnos. Él estuvo 30 y tantos años fuera de Costa Rica, si sumamos lo que estudió, etcétera. Él es como traer un extranjero a gobernar el país con un completo y absoluto desconocimiento de la realidad nacional, de la historia nacional, pero en particular, yo como abogado viejo que soy, cumplí este año 45 años de ser miembro del Colegio de Abogados y me siento muy honrado de eso. Por cierto, el presidente Chávez se ha dedicado a luchar contra los colegios profesionales y ahí los colegios lo han logrado enfrentar muy bien, particularmente el Colegio de Abogados. El desconocimiento absoluto de las leyes del país, de la tradición del país. Esto es mucho más grave que lo que ha sucedido con experiencias populistas en otros países, como por ejemplo con Chávez en Venezuela, el Chávez original, el populista original, porque ni siquiera este es el Chávez original, este es un Chávez que es copia de esos otros populistas, este Chávez original, y Maduro, que es su sucesor. Vean el desastre en el que está Venezuela, vean a dónde los llevó, a una dictadura, a una narcodictadura. Fíjense en solo el camino que podríamos tener los costarricenses de seguir esa confrontación. Ya Venezuela la tuvo, ya Venezuela crió una nueva élite completa, llena de narcotraficantes, por cierto, en Venezuela, terribles, un narcoestado, el cartel de los soles y otros carteles del narcotráfico trabajan con mucha libertad y nos afectan a nosotros. Vean las masas de gente que huyen del país. Veanlos, ese es el ejemplo, ese es el reflejo que podemos tener en el futuro nosotros de continuar con esa confrontación. Cientos de miles de costarricenses huyendo hacia otros países. Eso es lo que genera la confrontación. Cuando hemos vivido en democracia, como desde el 49 para acá, que podemos hablar de una democracia plena en Costa Rica, constitucional, con amplias libertades civiles y amplias libertades para la empresa privada y también para la empresa pública, de que operen en beneficio de las mayorías. Cuando hemos vivido así, Costa Rica era un país que no exportaba a su gente. Si vivimos en una dictadura que afecta el sistema social, que se ataca a la Caja Costarricense del Seguro Social, como lo ha hecho Chávez, Rodrigo Chávez, que ha atacado al sistema de seguridad social, eso nos va a generar eventualmente la tragedia de Venezuela
y la tragedia de otros países. Tenemos más cercano a nosotros físicamente el populista y también narcotraficante que era Noriega. Ahí lo tenemos, en qué terminó, en una invasión de los Estados Unidos y la eliminación completa de esa narcodictadura que era la de Noriega. Es que ya hemos tenido experiencias populistas y ni hablemos de lo que tenemos al norte de Nicaragua, una dictadura férrea, horrible, que ataca todos los días a sus enemigos, incluyendo a la Iglesia Católica, como lo he dicho, y hasta la Cruz Roja. Ataca a los países europeos, ataca a los Estados Unidos y nos atacó a Costa Rica la semana pasada. Así es que cuando uno vea a un tipo con poder que ataca todos los días a todo el mundo sin sentido, que no le han hecho nada, estamos frente a estos patrones de conducta que ya conocemos perfectamente en América Latina. Ahora, don Álvaro, en el caso específicamente de los ataques que recibe el Poder Judicial por parte del presidente de la República y algunos de sus seguidores, ¿por qué ese ataque constante, que es muy peligroso porque está debilitando una de las bases de la democracia costarricense como es el Poder Judicial? ¿No sería, pregunta acá Mireya L, dice, no sería mejor trabajar en fortalecerlo, como dijo usted, don Edgar, al principio, y no todos los días bombardearlo para destruirlo? ¿Por qué ese ensañamiento con el Poder Judicial? ¿Será que le estorba al presidente para algunos de sus planes futuros? Yo creo que lo primero que le estorba es la ignorancia que él tiene profunda en materia jurídica. No conozco ningún presidente de más bajo nivel intelectual en materia de conocimiento del derecho que el presidente Chávez. No lo conozco en la historia del país. Cuando uno lo compara con, por ejemplo, si vamos al pasado, no nos queda más que compararlo con un presidente como don Ricardo Jiménez, que era un sabio, que era una eminencia en materia jurídica, y un presidente profundo conocedor del país y profundo conocedor de la política, respetuoso absoluto de la opinión de los demás y no necesitaba andar atacando a nadie. Vencía en 3 elecciones democráticas, vencía a sus rivales y adquiría el poder constitucional y legítimo. Era una diferencia extraordinaria cuando uno lo compara con el propio don Teodoro Picado, que se dice es uno de los más grandes, si no el más grande profesor de Derecho, cuando uno lo compara con don Mario Echandi, un profundo conocedor del sistema jurídico y político del país. Y vamos a los grandes presidentes que lograron cambiar la historia del país, como el doctor Calderón Guardia, como don José Figueres, y él mismo, una persona que transformó la historia de Centroamérica, como don Oscar Arias, también tiene un gran conocimiento de las leyes y de la constitucionalidad. La comparación con Chávez es casi vergonzante. Chávez no tiene el menor... Los errores que comete en ese ridículo que hace constantemente, que se llaman las conferencias de prensa. Él cree que el país se gobierna por conferencias de prensa y no hace nada. Me dicen que, por cierto, su horario de trabajo es bastante flojo. Lo quiero hacer llamar porque eso es típico de los funcionarios de bajo nivel que no saben cómo gobernar. Dicen que Hitler tenía un horario extraordinario, se levantaba como a las 11 de la mañana y se acostaba como a las 4 de la mañana trabajando, tenía un horario totalmente distorsionado. Así es que dicen que el presidente Chávez, porque me lo comentan, yo a Chávez no lo conozco personalmente, ni tengo ningún interés en conocerlo a nivel personal, dicen que tiene un horario de trabajo muy flojo, que es flojísimo para trabajar. Esto puede indicar alguna de sus debilidades. Sería interesante que algunos de los colaboradores de él nos manden alguna información. Les prometemos que no revelamos sus nombres, ni mucho menos bajo promesa de muerte. Que nos cuenten cómo es el horario de trabajo de él, que nos cuenten cuáles son sus prácticas laborales como presidente. Tenemos derecho los costarricenses a saberlo. Eso no es nada privado. Estoy pidiendo no su vida privada, sino su horario de trabajo. Y ahí veremos algunas de las falencias que tiene como presidente. Y por eso necesita, como es tan flojo para el trabajo y tan flojo para el conocimiento intelectual de cómo es Costa Rica y su poquísimo
bajísimo conocimiento histórico que tiene. Le recuerdo que uno de los ridículos más grandes jamás perpetrados por un presidente de la República frente a una generala de 4 estrellas, que es el rango más alto del ejército de los Estados Unidos y es la comandante del Comando Sur, hizo el tremendo ridículo donde dejó, yo me imagino lo que pensaron los militares profesionales norteamericanos, hizo el tremendo ridículo, el desconocimiento de historia de declarar que había existido la Tercera Guerra Mundial. No conozco un caso igual en toda la historia de Costa Rica de un presidente que haya hecho un ridículo frente a alguien tan importante extranjero. Así es que ha mostrado una ignorancia en materia de derecho y en materia de historia. Esto nos indica... al Tribunal Supremo de Elecciones pareciera absurdo, porque aquí me dice Leonidas Orozco, buenos días, ¿cómo es posible que el presidente actual, como usted lo dijo, don Edgar, nos guste o no de todos nosotros, fue declarado ganador por el Tribunal Supremo de Elecciones, institución que merece todo respeto y credibilidad? Sin embargo, el presidente hoy día la ataca constantemente. ¿En qué no le complace el Tribunal Supremo de Elecciones desde la óptica de don Álvaro Ramos? Vea usted un ejemplo más claro de lo que usted anda buscando. El Tribunal Supremo de Elecciones es la única misión que tiene, principalísima, tiene diferentes misiones subordinadas, entregarnos la cédula y tener el registro civil, etcétera. La más importante, de la que depende la democracia, es la limpieza, pulcritud y exactitud en paz de las elecciones, que tenemos 2 tipos de elecciones, las que se nombran cada 4 años presidente y la Cámara de Diputados, y por supuesto las de medio periodo, así las llamamos, que se nombran alcaldes y los miembros de las diferentes municipalidades, los diferentes niveles de tipo municipal que tenemos. Esto es la función principal del tribunal y tiene las funciones auxiliares. El tribunal ha sido impecable en su trabajo y ha definido esto. Y uno puede ver ahí qué tan incompetentes son el grupo alrededor del presidente, que tenían 2 partidos políticos afines al presidente, y los 2 hicieron el ridículo más grande, el que no hacen ni siquiera partiditos pequeñitos a nivel municipal, a nivel cantonal, de que no pudieron completar las listas con el tipo y las condiciones de género, tanto horizontal como vertical. Un tema un poquito complicado de explicarlo aquí, nada más que tiene que haber hombre, mujer en las listas, y también horizontalmente tiene que ser así a nivel provincial y a nivel de listas. No pudieron completarlo. Son tan inútiles, tan ignorantes, realmente es impresionante. Entonces le echan la culpa al tribunal de que la ignorancia y la inutilidad fue de ellos. Eso es una confrontación para debilitar al tribunal, porque en caso de que pierdan, van preparando el camino para decir que hubo fraude, el típico, instrumento que se utiliza en este tipo de personas. El tribunal es absolutamente competente y manejado por profesionales. Por supuesto nos dará elecciones limpias mientras exista y no les meta las manos este tipo de personas como el grupo que está alrededor de Chávez. Precisamente hay que defenderlo a cualquier costo. La otra institución que hay que defender a capa y espada, cueste lo que cueste, es la Contraloría General de la República. De ella depende que se ejecuten perfectamente los presupuestos, de acuerdo a como autoriza el Poder Legislativo, que es el que tiene constitucionalmente ese poder, que se ejecute perfecta y totalmente todas las licitaciones públicas, la ejecución de eso correcta, el control de eso, el control de legalidad de eso es esencial para que los dineros públicos y la obra pública se lleve a cabo, con todas las dificultades que eso tiene en un país subdesarrollado como Costa Rica y con condiciones geográficas complicadas. En el caso de la infraestructura tenemos que tomar en consideración eso, y la corrupción que hay también. Hay una corrupción masiva en muchos órdenes, sobre todo en la obra pública. Tenemos que más bien fortalecer más a la Contraloría para que ejerce ese control. La Contraloría, dándole una lección a Chávez, le aceptó una discusión pública en la que se llevó una paliza extraordinaria. El grupo, la Contralora y su grupo de asesoras y asesores
le dieron una paliza de tal calibre. Yo nunca he visto una paliza en términos legales comparable a la que le dio la Contralora y sus asesoras al presidente de la República y particularmente a la ministra actual de la Presidencia y entonces ministra de Planificación, Laura Fernández. Debieron haber salido ahí y debieron haberse lavado la cara de la vergüenza de la paliza. Les ayudaron incluso, les advirtieron que la ley Jaguar y todo eso, lo que había detrás, lo que estaban proponiendo, era inconstitucional. Se lo dijeron con claridad y les dieron las soluciones. Lo más vergonzante es que les dieron las soluciones. Por supuesto, no las oyeron o no las quisieron oír. Pero particularmente quiero rescatar una de esas, porque tiene que ver con lo que a usted y al grupo masivo que a usted lo oye, que le tiene una proclividad muy grande hacia los temas de seguridad y de narcotráfico, me interesa resaltar. Es el caso de los escáneres. La Contraloría nunca se opuso a los escáneres, todo lo contrario. La Contraloría estaba completamente de acuerdo y sigue estando de acuerdo en que se compren, se alquilen, la metodología no importa, dentro del sistema jurídico, y se los van a aprobar si lo hacen todo correcto, entendiendo, me consta, conozco profundamente el pensamiento serio, formal de esa institución, sabe la necesidad que tiene el país de mucho instrumento de tipo tecnológico para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico particularmente. No tienen problema absoluto con eso, me consta porque he conversado con grupos internos de la Contraloría que tienen esta particularidad, esta especialidad de estudiar las necesidades de seguridad del país. Esto me consta a mí personalmente. Y la Contraloría detectó algo gravísimo que no se ha discutido lo suficiente, que es que los escáneres originales, como estaban propuestos por el gobierno, de no haberlo parado la Contraloría, hubieran terminado de acuerdo a las conversaciones que el Poder Judicial, a través de los jueces y del OIJ, capturaron de jefes del grupo Corona, el famoso caso Corona, que los escáneres tenían una claridad a ellos de que podían caer en sus manos. Gracias a la acción de la Contraloría y de la Contralora particularmente, los escáneres no cayeron en manos del narcotráfico. No fue en absoluto gracias al gobierno. En nada fue la Contralora y su grupo que pararon el desastre que hubiera sido que los escáneres estuvieran en manos. Y hoy se vuelve a repetir. Bueno, hubo unas destituciones de personas sospechosas, no se les abrió, por lo menos no han llegado a los tribunales, sospechosas de haber mantenido conversaciones con un sector que tenía interés de muy dudosas intenciones de hacerse con los escáneres, que era gente de este gobierno que fue destituida, ¿es correcto? Es correcto, eso está en las conversaciones y en la investigación del caso Corona. Y fue la Contraloría y la Contralora las que pararon eso, nadie más, fue solo ellos los que lo pararon. Y volvemos a repetir esta misma historia y las mismas mentiras y la misma confrontación. Ahora resulta que el gobierno de Estados Unidos, generosamente, nuestro aliado principal en la lucha contra el narcotráfico, que es definitivamente el gobierno de Estados Unidos, nos ofrece, me parece que generoso, de parte del gobierno de Estados Unidos, 4 escáneres. Me parece muy bien, me parece que el gobierno de Estados Unidos ha propuesto que se coloquen donde se necesiten. En teoría, si usted quiere tener el país blindado o semi blindado, los escáneres son un instrumento más, no es el instrumento que va a resolver el problema, jamás ni mucho menos, es uno de varios instrumentos tecnológicos y de varias políticas públicas y de varias estrategias en materia de inteligencia humana, inteligencia electrónica y muchísimas alianzas y no confrontaciones que necesitamos al interno y al externo del país. Bueno, esos escáneres tienen que ser puestos, por supuesto, en el puerto de Mollín, en mi criterio importantísimo, completamente de acuerdo con el puerto de Caldera y nuestras fronteras que son extremadamente porosas, como Peñas Blancas, Paso Canoas, Cablitas y los aeropuertos. Ahora viene el gobierno con un cuentazo
que no se lo cree nadie, que se tienen que cambiar las leyes de los eurobonos, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, en el sentido estricto táctico de la palabra. En el sentido estratégico de la palabra, las leyes de los eurobonos, para efectos de autorizarle los 5.000 millones, se dijo que tenían que poner los escáneres y que tenían que desarrollar Hacienda Digital, un tema tecnológico. Los dos son temas tecnológicos importantes, con diferentes funciones y misiones, pero son tecnológicos. Y nos sale con el cuento, Nogui, que tiene que cambiar la ley original que autorizó los eurobonos para acomodar una idea que tiene el gobierno de Estados Unidos. A mí me gustaría ver, yo no conozco que el gobierno de Estados Unidos haya dicho a dónde ponerlos. Me gustaría ver técnicamente a dónde está en la recomendación de los expertos del gobierno de Estados Unidos, a dónde ponerlos. A dónde tienen ellos para ponerlos, no tengo duda. Es si no fue sugerencia del gobierno de Costa Rica, porque el gobierno de Costa Rica dice que hay que cambiar, hay que poner mucho cuidado al cambio de esa ley de eurobonos. Yo les recomendaría a los diputados, si nos están oyendo, y sé que varios nos están oyendo, que pongan especial atención y no cambien la ley de los eurobonos. Debe el gobierno cumplir, no la cambien por nada del mundo. El gobierno de Estados Unidos perfectamente entiende a dónde se tengan que poner los escáneres. No se necesita cambiar ninguna ley. Bien, ese es un cuento chino de este ministro de Hacienda al que no le creo absolutamente nada de lo que diga. Permítame, don Álvaro, ir un momentito a la cabina. Hice un cambio hoy, dejando un poco más largo la primera parte. Me dice el compañero que hay que ir a la cabina. Antes quiero enviarle un saludo del criminólogo Esteban Ruiz. Dice Esteban Ruiz: salúdeme al tigre, este no es un jaguar, este sí es un tigre de verdad, le dice Esteban, criminólogo Esteban Ruiz a usted. Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector de la OIJ, dice: muy ilustrativo, siempre es ilustrativo y un gusto escuchar a don Álvaro Ramos. Saludos. Desde el Ministerio de Seguridad Pública tengo una gran cantidad de mensajes, desde programas preventivos, 1, 2, 3... 4 directores que se están sumando a la transmisión. Dice: por favor omita nuestros nombres, me avisó fulano de tal, etcétera, etcétera. Los vamos a omitir. Saludos para esta gente. Igualmente para la seccional de la PCD. Dice: recuerden que a nosotros nos desmantelaron, a nosotros nos sacaron de los aeropuertos y eso no se volvió a mencionar. Nos han venido quitando las uñas para poder trabajar, y de vez en cuando se pesca algo es por información del gobierno de los Estados Unidos. La PCD de nuestro país fue desmantelada y ya nadie volvió a hablar de eso. Nosotros sufrimos la persecución todos los días dentro del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa rápidamente a la cabina central y venimos a la segunda parte, que hoy será más corta. Buenos días. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Que todo es caro en este país, todo es caro, de eso no hay duda. Resulta que buscando razones del por qué la producción agrícola de nuestro país también resulta cara, he participado en una serie de conferencias brindadas por la Cámara de Agricultura y me encuentro una serie de acontecimientos encadenados que me sacaron del tema precio para llevarme al tema despelote. Como hecho súper relevante, me entero que lo referente a los permisos para nuevos agroquímicos, antes del 2009, se tardaba meses en el proceso de inscripción, pero después del nuevo reglamento que surgió ahí, ahora se tarda años y años. Tanto así que hay un producto que lleva como 13 años en espera. ¿Y en qué nos afecta como consumidores? Pues en todo. Porque, por ejemplo, en Europa se prohíben agroquímicos como el plaguicida clorotalonil, pero se tienen nuevos para sustituir ese, de menor daño y uso más controlado. Pero en Costa Rica se hace la prohibición y se establecen estándares hasta más rígidos que en Europa, pero no se inscriben los nuevos. Entonces se da el contrabando de ese o de los nuevos no inscritos, con un inevitable uso sin control por parte del Ministerio de Agricultura. Se encarece la producción y el agricultor entra en el dilema de no producir o hacerlo con productos ilegales. Así no habrá manera de mejorar. Y me pregunto, pensando mal, ¿quién se beneficia de que no se registren los productos nuevos? Como que alguien actúa pero sin hablar.
Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Un saludo hasta Nueva York, que está tomando cafecito de Costa Rica, al licenciado Mario Arias, dice en sintonía. Un gran saludo para don Álvaro desde Nueva York, es costarricense, Mario, desde luego. Dice, en el país hay una brecha entre la realidad y el discurso, el país se nos fue de las manos, dice Mario Arias desde Nueva York, a quien saludamos. Dice por aquí también, dice Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón, nosotros estamos muy preocupados, aquí en Pérez Celedón el narco anda por todo lado, igual que donde viven mis primos en la zona de San Carlos, las autoridades no hacen nada y preocupa más cuando los mismos del OIJ dicen que fueron desmantelados, y no es del OIJ, perdón, Edgar, es la PCD, los que estaban diciendo, es la PCD los que dicen que fueron prácticamente desmantelados. Vamos a cederle la palabra a don Álvaro nuevamente, porque hoy, como les dije, hicimos un cambio, son las 8:06 minutos, nos vamos a las 8:13 minutos. Don Álvaro, para que usted se refiera a algunos de los comentarios, tengo muchísimos comentarios, pero lamentablemente no hay tiempo de leerlos cuando don Álvaro Ramos viene por acá, así es que aquí le vuelven a decir, tiene razón la persona que dijo que don Álvaro no es un jaguar, es un tigre de verdad, y no un miau miau. Bueno, don Álvaro, adelante usted, don Álvaro Ramos. Mire, parte de la confrontación que uno puede ver se da también a nivel interno de él, ¿verdad? Logró elegir 10 diputados, que es parte del problema si lo analizamos políticamente hablando. Cuando usted solo logra elegir 10 diputados, lógicamente tiene una debilidad tremenda como presidente. Y encima de esa debilidad, y eso implica todos esos complejos de estar atacando a todo el mundo, todas esas actitudes confrontativas porque se siente débil, está hablando desde la debilidad, no desde el poder. Cuando, repito, él como candidato apenas obtuvo 10 diputados y eso es una cosa extraordinariamente débil en materia política. Entonces tiene que confrontar a todo el mundo, pero en medio de esa debilidad extraordinaria como presidente y como candidato, encima de eso confronta al interno a 2 diputadas y las pierde y queda con 8. Es por mucho el presidente más débil de la historia moderna. También estuvo ausente en los actos de la Negrita de Los Ángeles. Este año el presidente de la República no estuvo presente. Eso llama poderosamente la atención. Eso es extraordinario, porque les recuerdo que este es un estado en donde la religión católica y en general el cristianismo es la religión que permea todo el estado. Es la cultura que tenemos política y la cultura general del país está permeada, y la Virgen de los Ángeles, independientemente de la religión que tengamos, en el caso mío soy católico, así que por supuesto tengo veneración por la Virgen de los Ángeles, obviamente, y respeto supremo por esa figura, pero independientemente de eso, si la analizamos histórica y políticamente, la Virgen de los Ángeles es el símbolo más alto del costarriqueñismo. La Virgen de los Ángeles es el símbolo más importante de toda la historia del país. Viene desde la colonia, ha permanecido en la República temprana y ahora en la República madura que tenemos de más de 224 años de República. Es el símbolo supremo de lo que es el costarricense, independientemente del tema religioso, independientemente de si somos cristianos
o tenemos otras religiones, judías, etcétera, todas respetables y todas aceptadas completamente en democracia y en libertad. La Virgen de los Ángeles es el tema más importante de los costarricenses, como la Virgen de Guadalupe lo es de México, por ejemplo, y no tiene nada que ver. Nos quedan 4 minutos, don Álvaro. ¿Usted nos iba a comentar algo de Mayo Zambada y Costa Rica? Lo quiero decirle que no asistir por parte del presidente, y ya venía esa intención mala de él, de no asistir, porque había inventado un viaje a Japón. Ya venía con la idea de no asistir el 2 de mayo, de hacerle una grosería. El 2 de agosto, el 2 de agosto, una confrontación a la Iglesia Católica. Prestemos atención si no se prepara Rodrigo Chávez a enfrentar a la Iglesia Católica. Prestemos atención a eso, por lo menos este programa suyo va a ser seminal en ponernos alerta si no se prepara Chávez a enfrentar a la Iglesia Católica. Yo estaré muy atento y a denunciarlo inmediatamente cuando intente eso. Quiero hablar sobre el Mayo Zambada porque es muy interesante y tiene que ver con lo que estamos hablando. Chávez es como muy valiente para enfrentar mujeres, sobre todo las que han estado bajo su mando, varias ministras y presidentas ejecutivas a las que ha despreciado y ha atacado en público. Siempre he dicho que esa valentía que él muestra atacando a mujeres, en particular a la Contralora y en particular a doña Gloria Navas, a la que cobardemente atacó, si es tan valiente, ¿por qué nunca nos ha mostrado esa valentía siendo el comandante en jefe, siendo un tipo que anda, me hablan hasta de 17 carros en Guanacaste que andaban con él protegiéndolo? Una locura, ahí salieron en todo lado. No se nota muy valiente el hombre, para necesitar tanta protección. Aquí todos los demás andamos sin esa protección, menos él. Parece uno de esos dictadores feos de África y de Asia que andan llenos de guardaespaldas y todo. Da una pésima impresión y una pésima imagen al país, la imagen que está dando él. Pero eso, esa medio miedo que se le ve de todo, se le nota claramente, por ejemplo, en el caso del Mayo Zambada. El Mayo Zambada es el mayor narcotraficante de toda la historia del mundo, que ha dominado la estructura junto con el Chapo, pero el Chapo ha estado muchas veces en la cárcel viviendo. El Mayo siempre ha estado como sustituto en control de la estructura criminal más grande de la historia de la humanidad, que es el cartel de Sinaloa. El mayor traficante de cocaína, el mayor traficante de fentanilo, la única estructura en la historia que ha logrado ocupar todos los continentes del planeta Tierra. Es una super estructura criminal, una empresa transnacional. Es capturado y además, siendo Costa Rica uno de los puntos esenciales del cartel de Sinaloa, es también, curiosamente, voy a utilizar algo que va a sonar un poco raro, el mayor traficante costarricense. Claro que no es costarricense, es mexicano. Claro que ni Salomón ni conoce Costa Rica. Pero en términos de tráfico de cocaína y probablemente de fentanilo, el Mayo Zambada, hasta hace muy poco tiempo, hace 15 días, era el mayor narcotraficante en el territorio costarricense. Recuerdo que el periódico Universal dijo que el cartel de Sinaloa había tenido negociaciones en Costa Rica con funcionarios públicos. Esto todavía no ha sido desmentido por nadie. Lo interesante es que ahora tenemos una oportunidad única y que nos demuestra Chávez y su grupo cuán valientes son y cuán claritos son con todos nosotros. Porque teniendo al Mayo Zambada y al Chapito detenidos por una potencia amiga como es Estados Unidos, podría demostrarnos Chávez hoy y su grupo, pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos toda la información que tenga el Mayo Zambada sobre sus operaciones en Costa Rica, sobre qué negocios hizo con qué políticos y con qué gobiernos en Costa Rica el Mayo Zambada, el cartel de Sinaloa. Tenemos una oportunidad de oro de que nos demuestre eso, porque llevamos del jueves a hoy 10 días y el gobierno no ha dicho una palabra. Véase bien, a ver si es tan valiente y tan confrontativo Chávez. Capturaron al máximo narcotraficante que existe en el territorio costarricense, que es el Mayo Zambada, que domina a varios grupos que le sirven en Costa Rica, bandas y megabandas que le ayudan y le dan logística. Y el gobierno de Costa Rica no ha pronunciado una palabra sobre la captura de un narcotraficante tan importante que nos podría brindar información quiénes son los corruptos, quiénes son los funcionarios públicos
que han negociado con el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Quiénes son esos funcionarios públicos que negociaron? Tenemos una oportunidad de oro. Yo insto a los diputados de oposición que se muevan hacia la Fiscalía de Brooklyn y pidan información de qué funcionarios públicos negociaron con el Mayo Zambada, que pidan ayuda a la Fiscalía. Muy bien. Don Álvaro. Si no, lo vamos a tener que hacer usted y yo, don Edgar, y el grupo de gente decente que nos está oyendo a través de su programa. Si no le firmamos nosotros, usted y yo firmamos de primeros la solicitud a la Fiscalía de Brooklyn que nos diga quiénes son los corruptos en Costa Rica, pero me interesan particularmente los funcionarios públicos. No diga que hay un montón de narcotraficantes, claro que estamos repletos de narcotraficantes costarricenses. No me interesan los funcionarios públicos. El tiempo se nos fue, como siempre, es un gusto hablar con usted tiene mucha información. El tema de hoy, si usted llegó tarde a Mega, la estrategia de confrontación de Rodrigo Chávez, táctica o desesperación. Lo presentó don Álvaro Ramos, acá analista político, acá en Horizontes. Este programa estará completito en unos 40 minutos en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Instagram, Programa Radial Horizontes, y en Spotify, Programa Radial Horizontes. Gracias, don Álvaro. Con mucho gusto, a sus órdenes. Espero su firma. Cómo no, cuente con ella como un ciudadano responsable, y estoy seguro que miles de costarricenses lo harán también. Saludos para Luis Bonilla Guzmán también. Hasta luego. Gracias, nosotros nos vamos, amigos. Mañana regresamos a las 7:20 de la mañana, siempre aquí 96.3 Radio Centro, y el viernes, para los malpensados, los que dicen que apuntamos solamente para un lado, el viernes estará la diputada Pilar Cisneros Gallo acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.